Llevo unos meses usando ciertas aplicaciones de citas sin mucha suerte. La mayoría de mis coincidencias nunca contestan, o la conversación simplemente se apaga, o me ghostean después de un par de mensajes. Pero antes de meterme de lleno en esta historia, si te gustan este tipo de relatos reales de citas que terminan saliéndose de control, suscríbete al canal, porque cada semana compartimos experiencias anónimas como las que vas a escuchar ahora. Todo empezó cuando hice match con Marcos. Su foto de perfil mostraba a un chico de sonrisa amable y ojos color miel, y en cuanto empezamos a chatear, me pareció encantador, gracioso, fácil de leer. Después de una semana de mensajes, decidimos vernos para cenar, y la cita fue mejor de lo que esperaba. Hablamos horas, nos reímos muchísimo, y salí de ahí con una sonrisa que no se me quitaba. Programamos una segunda cita, y en las semanas siguientes tuvimos varias más: paseos por el parque, restaurantes nuevos, tardes cocinando juntos en mi departamento. Sentía que por fin había encontrado a alguien especial, y entonces empezaron las cosas raras. Un día llegué a casa y la puerta estaba sin seguro, aunque yo recordaba perfectamente haberla cerrado con llave esa mañana. Lo dejé pasar, pensando que quizás me había equivocado. Días después, noté que mi gel de baño ya no estaba en su lugar de siempre, sino en el borde de la tina. Luego los cojines del sillón aparecían acomodados distinto, mis revistas en otro orden, pequeños objetos de la mesa desaparecían por un día y volvían a aparecer en un sitio distinto. A veces notaba un olor extraño en el departamento, algo terroso que no reconocía. Al principio pensé que estaba paranoica, pero con el tiempo quedó claro que alguien estaba entrando cuando yo no estaba. Y Marcos era la única persona, aparte de mí, que había estado ahí. Una noche llegué y encontré una nota escrita a mano sobre mi almohada. Pensaba en mí todo el tiempo. No podía esperar a volver a verme. Yo no había dejado esa nota. Mi corazón se aceleró. Seguramente había usado la copia de llave que alguna vez le mostré. A la mañana siguiente lo confronté, pero él actuó completamente sorprendido. Juró que jamás entraría sin permiso y sugirió que tal vez yo misma había movido las cosas y olvidado escribir la nota. Siguió mandándome mensajes cariñosos como si nada, mientras yo empezaba a llegar directo del trabajo a casa para intentar atraparlo con las manos en la masa, y le pedí al administrador del edificio que cambiara la chapa. Una semana después, encontré un ramo de rosas en la cocina y una vela encendida en la mesa para dos. Gestos que antes me habrían enamorado, ahora me aterraban. Le grité por teléfono que sabía que era él, que se mantuviera alejado, pero insistió en que solo eran sorpresas románticas, que nunca entraría sin mi consentimiento. Terminé bloqueándolo por completo. Cambiar la chapa funcionó, aunque durante meses seguí revisando la puerta 2 y 3 veces antes de dormir. Instalé cámaras y una alarma, y dejé de usar apps de citas por un buen tiempo. Cuando finalmente decidí volver a intentarlo, fui mucho más cuidadosa. Nunca daba mi dirección de entrada, siempre quedaba en lugares públicos primero, y prestaba atención a cualquier señal rara. Hubo un chico que no dejaba de preguntarme sobre mi horario. Decía cosas como que le encantaría estar ahí para recibirme después del trabajo, o que debía sentirme sola volviendo cada noche a un departamento vacío. Dejé de contestarle de inmediato. Otro empezó a mencionar detalles de mi sala de estar que jamás le había contado. Cómo entraba la luz por las tardes, cómo estaba decorada mi recámara. Cuando le pregunté cómo lo sabía, se retractó diciendo que solo adivinaba. Corté contacto ahí mismo. Después de meses de citas cautelosas, finalmente conocí a alguien con quien conecté de verdad.
Alguien que tomó las cosas con calma, sin prisas, sin intercambiar llaves hasta pasado más de medio año juntos. Poco a poco, esa paranoia constante se fue disolviendo y aprendí que sí es posible encontrar a alguien de confianza en estas apps, siempre que uno escuche sus instintos y no ignore las señales. Nunca pensé que compartiría una historia como la siguiente, pero aquí va. Decidí probar una nueva app de citas después de estar soltera un tiempo y coincidí con un chico que en su perfil se veía encantador. Trabajo estable, aficiones al aire libre, sonrisa agradable. Después de charlar una semana, aceptó salir a tomar algo en un bar elegante del centro. Él ya me esperaba afuera cuando llegué, aún mejor en persona que en fotos, con un abrazo cálido y la puerta sostenida para que entrara. El lugar tenía un ambiente sofisticado, música suave, y él pidió por los dos unos cócteles exclusivos que ninguno de los meseros me explicó bien. La conversación fluyó fácil. Hablamos de su trabajo, de viajes, de senderismo. Después de un par de horas, sugirió que fuéramos a caminar a un parque cercano para tomar aire y ver la ciudad desde una colina. Me pareció romántico, así que acepté. Aunque al llegar a la entrada dudé un segundo, el lugar se veía muy oscuro y vacío. Él me aseguró que iba ahí seguido, que era completamente seguro. Llegamos a una colina con una vista hermosa de la ciudad y ahí me dijo que tenía una sorpresa, que cerrara los ojos. Dudé, pero terminé dejando que me vendara. En ese instante todo cambió. Sus manos en mis hombros se sintieron distintas, más rígidas, más controladoras, y su voz sonó fría de una manera que no reconocía. Sentí un vuelco en el estómago y antes de poder reaccionar, escuché un golpe metálico contra el suelo. Me quité la venda y ahí, brillando bajo la luna, había un cuchillo enorme. Lo miré a él y su expresión ya no era la del chico encantador con el que había estado charlando toda la noche. Ojos desorbitados, una sonrisa torcida y cruel. Sin pensarlo dos veces, me di la vuelta y corrí colina abajo, tropezando entre ramas, escuchando pasos pesados detrás de mí. Salí del parque directo a la calle y ahí, por suerte, vi a un policía patrullando. Corrí hacia él gritando, pidiendo ayuda. En minutos llegaron refuerzos, encontraron al chico intentando escapar y lo arrestaron en el acto. Temblando, di mi declaración y ahí me dijeron la verdad espantosa. Era un asesino en serie buscado desde hacía años, que usaba apps de citas para atraer a sus víctimas. Y yo casi había sido la última. Eliminé todas mis apps de inmediato, apenas dormía. Y tomé meses de terapia antes de sentirme algo normal otra vez. Una amiga me habló después de una herramienta de búsqueda de antecedentes para verificar a la gente antes de conocerla en persona. Algo que hasta hoy recomiendo a cualquiera que se anime a estas apps. Nunca está de más investigar un poco antes de bajar la guardia. Cuando mi madre decidió volver a las citas después de su divorcio, la apoyé al 100%. La animé a probar una app y armamos juntas su perfil. Hizo match con un hombre de unos 40 años que a primera vista parecía normal, pero al mirar más de cerca, noté banderas rojas, fotos que parecían sacadas de internet, biografía vaga, mensajes con un tono que no me convencía. Le advertí que tuviera cuidado, pero ella insistió en que ya era adulta y sabía cuidarse. Así que hicieron planes para verse cuando ella viajara por trabajo. Horas después de esa cita me escribió en pánico. El hombre había descubierto en qué vuelo regresaría. La buscó en redes, encontró su nombre completo, incluso dio con mi padre y empezó a mandarle mensajes de acoso, capturas de sus conversaciones, fotos de la cita, furioso y obsesivo. Bloqueamos su contacto en todo y con el tiempo pareció perder el interés, pero mi madre quedó muy afectada, retraída, con miedo de salir sola de casa durante mucho tiempo.
con terapia y el apoyo de la familia, poco a poco, volvió a ser ella misma, aunque esta vez decidió salir solo con hombres recomendados por gente de confianza. Nada de perfiles anónimos. Así conoció a un viejo amigo de la familia con quien las cosas avanzaron despacio, con respeto, sin prisas, y hoy están comprometidos. A veces, las peores experiencias abren paso a las mejores historias, si uno no deja que el miedo cierre la puerta por completo. Hice match con una chica que parecía encantadora desde el primer mensaje y acordamos vernos al día siguiente. Minutos después de confirmar la cita, ella me contó, muy tranquila, que estaba permanentemente en silla de ruedas. No supe bien cómo tomarlo, pero decidí seguir adelante. Después de todo, parecía muy agradable. Pasamos la noche mensajeándonos y hablando por teléfono, y a la mañana siguiente me llamó para contarme, emocionada, que había hecho algo loco. Se había tatuado mi nombre en la muñeca después de un solo día de conocernos. Sorprendido pero curioso, decidí ir a la cita de todas formas. Cuando pasó por mí, noté que su auto no tenía ninguna adaptación especial, solo un par de muletas que usaba, una para el acelerador y otra para el freno, algo que me puso bastante nervioso en la autopista. A mitad de la cena recibió una llamada. Había dejado a su hija de 10 años sola en casa, y cuando sugerí que volviéramos, ella respondió, como si nada, que ya le había dado algo para dormir a la niña. Esa frase me heló la sangre. De regreso a su casa, mareada por una sola copa de vino, se puso a manejar en el carril rápido presionando el acelerador con la muleta. Por algún milagro llegamos vivos. Nunca volví a verla, pero esa fue, sin duda, una de las noches más surrealistas de mi vida en las apps de citas. Recuerdo mi primera cita con alguien que parecía perfecto. Conversamos horas, cerramos el restaurante riendo, y él me escribió esa misma noche, diciendo que había sido un momento increíble. A la mañana siguiente, en mi cafetería habitual, escuché mi nombre, y ahí estaba él, actuando sorprendido de verme, diciendo que solo pasaba por un café. Días después, me lo topé de nuevo cerca de mi oficina, y otra vez actuó como si fuera pura coincidencia. Al tercer encuentro esa misma semana, entendí que algo no cuadraba. Nadie se cruza tantas veces por azar. Poco después, me escribió preguntando si quería vernos, pero mencionó algo de mi dirección que yo jamás le había dado. Sentí que se me helaba la nuca. Lo bloqueé de inmediato, pero esa misma noche encontraron un sobre bajo mi puerta con fotos mías haciendo cosas cotidianas, tomadas sin mi conocimiento. Denuncié todo a la policía e instalé cámaras, pero durante semanas siguieron pasando cosas, objetos que se movían, ruidos en las ventanas de madrugada, llantas cortadas, mensajes amenazantes. La policía nunca lo atrapó, aunque con el tiempo el acoso pareció detenerse. Todavía hoy duermo con un bate junto a la cama y reviso 2 veces cada cerradura antes de salir. Con James las cosas fueron distintas, pero igual de perturbadoras. Mencionó que tenía un hermano gemelo que vivía con él, algo un poco distante, y no le di mayor importancia. Semanas después, empezó a olvidar conversaciones que habíamos tenido, a negar cosas que yo recordaba clarísimo, hasta que un día me topé con él en una cafetería y resultó ser su gemelo, que se puso nervioso y se fue casi de inmediato. Cuando até cabos entendí la verdad. Había estado saliendo con los dos sin saberlo, turnándose sin que yo lo notara. Corté contacto con ambos de inmediato y desde entonces, cada pequeña inconsistencia en una cita nueva me pone en alerta máxima. Otro caso que todavía me da escalofríos empezó también de forma inocente. Parecía perfecto, encantador, fácil de hablar. Después de un mes de citas felices, empezaron a aparecer publicaciones extrañas en mis redes que yo no había escrito, fotos en mi celular que no había tomado, correos con un tono agresivo que no era el mío,
enviados desde mi propia cuenta. Cuestioné mi cordura durante semanas hasta que Antil confronté a mi pareja de la app y admitió que me había estado acosando meses antes de que hiciéramos match, que había estado entrando a mis dispositivos sin mi conocimiento, manipulando todo para hacerme dudar de mi propia memoria. Terminé la relación de inmediato y aunque me costó mucho recuperar la confianza en mi propia percepción, hoy entiendo que nada de lo que pasó fue mi culpa. Una última historia, quizás la más aterradora de todas. Acepté ir a cenar a casa de un chico con quien ya llevaba un par de citas normales. Todo parecía tranquilo hasta que, después de una copa de vino, empecé a sentirme mareada de una forma que no era normal. Sospeché que me había drogado la bebida y, sin hacer escándalo, me encerré en el baño y llamé al 911 en voz baja. Perdí el conocimiento poco después y desperté en un hospital con suero en el brazo. Días más tarde, al dar mi declaración, pregunté por qué me habían cubierto los ojos al sacarme del departamento esa noche. La respuesta fue escalofriante. Había instalado una especie de cuarto de tortura improvisado en su sala y me cubrieron los ojos para que no viera lo que había ahí dentro. Nunca volví a usar una app de citas después de eso, y aunque estoy agradecida de seguir viva, esa experiencia me enseñó que ninguna señal de alerta, por pequeña que parezca, debe ignorarse jamás. Y ahí lo dejamos por hoy. Si alguna de estas historias te dejó pensando en revisar 2 veces la cerradura antes de dormir, cuéntanos en los comentarios cuál fue la que más te heló la sangre, o si alguna vez viviste algo parecido en una app de citas. Dale like a este video si disfrutaste el recorrido. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias, porque siempre hay otra esperando salir a la luz.